El 30 de mayo de 1919, España se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. El voto de la consagración estuvo acompañado por el monumento realizado en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España. Este monumento fue erigido por suscripción nacional, en donde participó el rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII intervino el día del voto y de la consagración, leyendo él el texto. En España, el Cerro de los Ángeles es el centro no solamente geográfico, sino religioso de España. Pero también hay un equiparable en Francia. Todos ustedes recordarán el templo dedicado al Sagrado Corazón en la ciudad de París, en el alto, divisando y dominando la ciudad. Hoy, Huellas de nuestro tiempo les presenta el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. En el centro geográfico de España, a 14 kilómetros de Madrid, existe el denominado Cerro de los Ángeles. Desde el siglo XI allí existió una pequeña ermita que con el tiempo se fue ampliando allá por el siglo XVII. Ermita que se mantiene no solamente arquitectónicamente, sino también en el ámbito religioso hasta nuestros días. En ese lugar, denominado Cerro de los Ángeles, porque la ermita estaba dedicada a Santa María de los Ángeles, se erigió un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. España es una nación religiosa. España siguió esa idea, ese concepto religioso histórico que tiene, consagrándose al corazón de Jesús, recordando el momento con el monumento que existe en el ya llamado Cerro de los Ángeles. Para hablar de todo lo que supone el acontecimiento histórico religioso del acto y de la consagración, tenemos en el estudio a don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Don Miguel Ángel, como siempre, ha acudido a nuestra llamada, pero es que a don Miguel Ángel ya va a haber que darle el carnet de antigüedad, porque gracias a Dios todos los cursos, y por lo menos una vez, participa con su trabajo, sus escritos en el programa. Tengo que reconocer y darte de nuevo la bienvenida, Miguel Ángel. Muchas gracias, Andrés, y gracias sobre todo por poder compartir contigo y con los telespectadores pues estos momentos de recuerdo de la historia, de profundizar un poquito más en el conocimiento de nuestro pasado, que siempre es tan fascinante. Don Miguel Ángel Dionisio Vivas es doctor en historia, es investigador de todos los temas religiosos que son eminentemente señalados en la diócesis de Toledo, pero que él tiene bibliografía y documentación de ese tipo de trabajos, como el documento que yo he tenido que utilizar para preparar este programa, documento original suyo. Don Miguel Ángel es profesor y además archivero del Archivo Diocesano de Toledo. Y la primera cuestión que yo le puedo plantear a don Miguel Ángel
es una cuestión histórica. Estamos situándonos ya durante varios programas por cuestiones históricas en el final del siglo XIX, primera parte del siglo XX. ¿Qué ocurre históricamente en ese final del XIX que fue un poco, yo no diría convulso en el término estricto del término, pero sí casi se parece? Varios acontecimientos están ocurriendo que van a modificar la historia de España. ¿Qué ocurre en nuestra nación en esa época? Bueno, pues en efecto el siglo XIX en general es un siglo muy convulso dentro de la historia de España. Comienza en 1808 con la invasión francesa, la Guerra de Independencia, y luego todo el siglo va a estar marcado por diversas guerras civiles, las tres guerras carlistas, la Guerra de Independencia de los virreinatos americanos, y al final del siglo, en esa fecha simbólica de 1898, se va a producir la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de los últimos restos del imperio en ultramar, que va a conllevar no solamente una derrota, diríamos, con pérdida de territorio, sino que va a suponer una convulsión a nivel intelectual dentro del país, que se va a preguntar por qué se ha llegado a ese extremo de decadencia, como una de las primeras naciones europeas que había creado un ámbito estatal que se extendía por todos los continentes. Sin embargo, justo en el momento en el que otras naciones europeas en el XIX están construyendo sus imperios coloniales, pues ha perdido todos sus territorios. Va a ser esa reflexión que van a hacer los autores de la llamada generación del 98, pero va a ser también una reflexión que se va a hacer a todos los niveles del país. Nos encontramos también en el contexto histórico de la Restauración. Tras aquellos años tan convulsos del sexenio revolucionario, tras la caída de Isabel II, bueno, la monarquía de Amadeo de Saboya, la Primera República con los diversos ensayos de modelos, pues la restauración de los Borbones había traído cierta tranquilidad al país, una vez que se habían acabado los núcleos de insurgencia carlista, pero a finales del siglo, previo a esta guerra contra Estados Unidos, se ha recrudecido de nuevo el conflicto en Filipinas, en Cuba, en Puerto Rico, que han comenzado con un nuevo movimiento de insurgencia. A nivel social empieza a haber una ebullición de una sociedad que está cambiando, porque Sí. el marco de la restauración permitió un crecimiento económico pausado, pequeño, pero que sí conllevó cierto grado de una incipiente industrialización con el surgimiento en torno a ello pues, del problema obrero. Entonces, son años realmente agitados, que enlazando con lo que sería el contexto inmediato de la consagración de España al corazón de Jesús en 1919, pues hay que tener en cuenta que los primeros años del siglo XX siguen esta línea. Sí. A primeros del 20 hay un fuerte movimiento anticlerical, se va a producir la Semana Trágica de Barcelona, hay un gran auge del anarquismo, el conflicto social aumenta y aunque España en 1914 no participa en la Gran Guerra, por lo que eso supuso también de revulsivo económico. La neutralidad española le permitió crecer a nivel económico de una forma rápida, claro, con mucha dio especulación, al enriquecimiento rápido de unos y el agravamiento del conflicto social. Y en 1917 se produjo una crisis que se pensaba que iba a venir abajo el sistema de la Restauración. Las juntas militares, la Asamblea Parlamentaria, que buscaba dar un nuevo marco legal a la monarquía, y también el recrudecimiento del conflicto catalanista. Fundamentalmente en aquel momento en el País Vasco ya ha comenzado también el nacionalismo con Sabino Arana y ha puesto en marcha el PNV, un movimiento que se circunscribía a Vizcaya. En un primer momento el nacionalismo vasco era vizcaíno. Pero en Cataluña está en plena efervescencia el conflicto.
Las raíces ya. de lo actual las tenemos en ese Vemos momento. muchos, diríamos, muchos pros contras para tener, diríamos, una vida nacional un poco encauzada. Pero en todo este gran movimiento que acabas de exponer, que bueno, eso da origen pues a hacer una exposición amplia, pero a nosotros nos interesa, resurge un movimiento católico en la nación importante. Vamos a situarnos ahí. Sí, en efecto. En este movimiento de renovación nacional que apuntaba antes, también se va a producir un proceso de renovación dentro de la Iglesia en España. La Iglesia española había sufrido muchas vicisitudes, también en el 19. El marco político que he indicado antes, pues no era el ideal para el desarrollo normal de la vida de la Iglesia. Había sufrido las desamortizaciones, había sufrido diversos movimientos anticlericales. El fin del antiguo régimen había supuesto que la Iglesia dependiera en gran medida del Estado tras el Concordato de 1851, con todo lo que se suponía de limitación de libertad. Por otra parte, los presupuestos de culto y clero eran siempre muy limitados. La Iglesia española, al no tener medios económicos, va a ver limitada su capacidad de crear centros educativos. Los seminarios en el 19 están en una continua situación de decadencia, porque no hay medios económicos para mantenerlos, no hay posibilidad de formar los profesores, las parroquias, pues los edificios se venían abajo, no había medios económicos. Entonces, una iglesia que además muy dividida por las cuestiones políticas, a finales del 19 empieza a dar pasos para renovarse y de alguna forma recatolizar España. Tenemos el surgimiento impresionante de nuevas congregaciones religiosas, pero la supresión de las tradicionales con la desamortización, pues no solamente a finales del 19 van a volver las antiguas órdenes, van a ir restaurando antiguos monasterios, como Silos, por ejemplo, vienen los monjes de Solesmes, sino que además van a surgir congregaciones, y congregaciones en muchos casos dedicadas a afrontar los nuevos problemas surgidos de la sociedad industrial. Miguel Ángel, si te parece, el movimiento católico le vamos a centrar en un hecho importante para España, la consagración al Sagrado Corazón. ¿Cómo se organiza, se estimula a nivel nacional? Porque hay una comparación con Francia. Yo citaba también el movimiento se da en la otra nación. Sí, en efecto, son fenómenos que se están produciendo en toda Europa. No hay que olvidar, luego podemos hablar quizá un poquito más detalladamente de ello, que el siglo XIX es el siglo de la gran devoción al corazón de Jesús. Hay como dos grandes devociones que se van a desarrollar y profundizar en el XIX. Por una parte, la devoción mariana en torno a las apariciones. En Francia tenemos Lourdes, la Salette, luego tendremos en 1917 Fátima. Y juntamente con esa devoción a la Virgen María se va a desarrollar muchísimo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aunque tiene raíces anteriores, pero va a ser el 19 el siglo del Corazón de Jesús. De hecho, muchas de esas congregaciones a las que antes aludía van a surgir bajo alguna vocación del Corazón de Jesús. Entonces, en este contexto, la consagración forma parte de una espiritualidad que pone de relieve la restauración social desde la doctrina social de la Iglesia, frente a los conflictos políticos, socioeconómicos del XIX. A partir de Rerum Novarum con León XIII se va a incidir en cómo desde esa doctrina social de la Iglesia se puede y se debe dar solución a esos conflictos. Es un restaurar la sociedad en cristiano, una sociedad que tras la Revolución Francesa había sufrido un proceso profundo de secularización y que ahora de alguna manera se empieza a recristianizar. Por ejemplo, la gran presencia de órdenes dedicadas a la educación, juntamente con la potenciación de la educación en sí y buscando solucionar las grandes carencias que tenía el Estado, en concreto en España. La situación de la educación era lamentable porque no había presupuestos. Entonces, esas órdenes religiosas, primero, van a tratar de
solucionar ese problema educativo, pero al mismo tiempo lo van a hacer desde una gran modernidad. Esto daría pie para otro programa, porque a Sí. veces tenemos la idea o se tiene cierta imagen de que estas órdenes religiosas pues tenían un carácter, digamos, Sí. No, 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 retrógrado, oscurantista. sí. No, no. Parece, los últimos estudios que están haciendo en Francia en concreto, que tienen también una profunda idea de renovación pedagógica. Y en España además tendremos... Sí, pero todo unido Sí, sí, a esta sí, revitalización en donde el efectivamente. centro es la figura de Jesús en el corazón de Jesús. Claro. Es decir, Así es, ¿verdad? todo esto Sí, son como diversas manifestaciones de una idea central, la de recristianizar la sociedad y hacer que ese reinado social de Cristo se sí. establezca en la sociedad. Y es ese reinado social que está profundamente vinculado a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nos situamos el 30 de mayo de 1919. Se cumplen un centenario, se ha cumplido, pero en este año se cumple el centenario del monumento en España al Sagrado Corazón. Decíamos, hay un equiparable en Francia con el Sagrado Corazón, el templo. Y además es un templo magnífico, ¿verdad? Ujú. Quien lo haya visto lo puede comprobar. ¿Qué ocurrió ese día, esa fecha? ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos el Sacré-Cœur de francés, lo hemos visto ahí tenemos el Sagrado Corazón en el barrio de Montmartre, que desde allí se Se divisa divisa. toda la ciudad, que también la ubicación tenía un carácter, digamos, simbólico, es decir, que desde lo alto de la colina de Montmartre, la colina de los Sí, mártires, que es la etimología de Montmartre, pues toda la ciudad de París fuera protegida por esa basílica en la que se realiza un culto expiatorio sí, al corazón de Jesús. Pero efectivamente, bueno, en Barcelona tenemos algo similar con el Tibidabo, claro, que sí, desde lo alto de la montaña, pues la basílica de alguna forma extiende su protección por toda la ciudad de Barcelona. Y aquí se pretende que esa protección, esa consagración al corazón de Jesús sea simbólicamente una protección sobre todo el país. Y se escoge, como tú muy bien has dicho, ese centro geográfico que es el Cerro de los Ángeles. Y la fecha tampoco es baladí, es sí, el 30 de mayo. 30 de mayo que sí, es la festividad de San Fernando Rey, ¿eh? Rey de Castilla. Entonces, Alfonso XIII, que va a ser el que hará la consagración, de una forma lo que pretende es vincularse con esa tradición que viene de la Edad Media, de un rey católico. Ahí vemos al rey en el momento de la consagración y vemos también a un personaje muy importante que hemos tenido también la oportunidad de hablar en sí, uno de nuestros programas, el cardenal Guisasola, el cardenal sí, arzobispo de Toledo, primado de España, Guisasola. Que es el que realizó bueno, la ceremonia constó de varias partes. Bueno, se recibieron las autoridades, llegó el nuncio de su santidad, llegó la familia real y se celebró la misa. La misa la celebró el obispo de Madrid-Alcalá, entonces era todavía diócesis de Madrid-Alcalá, que se había escindido, se había erigido, escindiendo la de Toledo unos años antes. Y después de la misa presidida por el obispo de Madrid-Alcalá, tuvo lugar la exposición del Santísimo por parte del cardenal Guisasola. Y sí. una vez expuesto el Santísimo Sacramento, el rey Alfonso XIII, acompañado del duque del Infantado, se acercó. Ahí estamos viendo precisamente ese momento en el que a la derecha vemos el Santísimo Sacramento expuesto en el altar del monumento y al rey Alfonso XIII en pie leyendo ese documento de consagración de España Pero, al Miguel corazón de Ángel, Jesús. es un documento, además, aprobado de una manera oficial en el boletín oficial Sí, sí, de la nación, del y Estado. acudió el Sí, gobierno. Fue un acto que de alguna manera pretendía varias cosas. Una parte, consagrar, eso es lo esencial, consagrar a España al corazón de Jesús. Pero también pretendía dar gracias tras esos años tan conflictivos que antes indicaba, especialmente en 1917. Y sobre todo, dar gracias por haberse librado España del el drama, de la tragedia que fue para Europa
la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces se quiso dar también gracias a Dios por el don de la paz. Y de alguna forma también hacer presente esa realidad de del reinado social de Cristo. Es curioso que en la base del monumento, del pedestal donde está ubicada la imagen del corazón de Jesús, la frase que se puso era Reino en España, que hacía alusión a aquella promesa que en el siglo XVIII Bernardo de Hoyos en sus experiencias místicas de las apariciones que tuvo del corazón de Jesús, había escuchado, reinaré en España. Entonces, de alguna forma se quiso indicar, esta promesa ya se ha realizado. No porque se haya realizado plenamente, sino porque el objetivo es que se realice, que efectivamente esta consagración implique una nueva forma de... Sí, sí. Ahí tenemos esto que corresponde a sí. la actual basílica, porque bueno, el monumento ya sabemos que sufrió la destrucción durante la Guerra Civil. Es conocida esa imagen en la que los milicianos están fusilando ahí la tenemos, cómo están fusilando la imagen, previa a la dinamitación del monumento. De tal manera que el actual monumento no está ubicado en el mismo lugar, está ubicado enfrente. Se quiso cuando... ahí vemos lo que quedó de él, el altar, el pedestal, y eso que no se ve bien quizá a primera vista, que culmina el monumento, es lo que queda de la cabeza original. Entonces, cuando se quiso reconstruir tras la guerra el monumento, pues se decidió, ahí vemos el perfil, que se puede observar mejor cómo quedó la cabeza de la imagen del Sagrado Corazón. Tenemos un proceso aquí importante, ¿verdad? ¿Cómo se fue organizando? ¿Cuáles fueron esas gestiones básicas de expansión de la devoción al Sagrado Corazón? Bueno, pues la devoción al Corazón de Jesús en España tiene un origen en el siglo XVIII. Es una devoción que viene de Francia. Las apariciones a Santa Margarita María son de final del XVII, aunque en la espiritualidad medieval sí que existe ciertas devociones que se van a acercar a lo que sería la posterior devoción. Por ejemplo, los místicos italianos, como Santa Ángela de Foligno, por ejemplo, tienen gran devoción, y San Bernardo tenía devoción a las llagas de Cristo, a las 5 llagas, esa devoción medieval de la cual, de las 5 llagas de Cristo, se va a centrar posteriormente en la llaga del costado. En el siglo XVIII, Santa Margarita María tiene esas revelaciones en el monasterio de Patrimonial. No la comprenden, pero va a encontrar una ayuda en el padre Claudio de la Colombier, que va a ser el que va a animar a Santa Margarita pues, a que siga adelante. La devoción tuvo un gran desarrollo en Francia, e incluso en la corte francesa, de tal manera que hay un precedente de esta consagración del 19 en España, en la petición que se hizo a Luis XIV de que consagrara Francia al corazón de Jesús. En este contexto de la corte de Versalles, en la que se hace presente la devoción al corazón de Jesús, nos encontramos con que se forma y se educa el futuro Felipe V. Además, se educa no solamente en el ambiente de la corte, sino que va a tener una educación religiosa muy, muy profunda con el obispo Fenelón. Y Felipe V, cuando llegue a España, va a traer consigo esta devoción. De tal manera que, coincidiendo las dos cosas, las revelaciones a Bernardo de Hoyos y la predisposición que Felipe V tenía para el culto y la devoción al corazón de Jesús, se va a potenciar. Incluso se va a pedir, aunque Roma primero no lo va a conceder, una misa propia para España del corazón de Jesús. Y esta devoción se va a ir extendiendo durante el XVIII, hasta que a mediados del siglo, una devoción muy vinculada a la Compañía de Jesús, de tal manera que cuando a mediados del siglo se produzca la expulsión de la Compañía,
la devoción va a decaer, se va a mantener en algunos sectores. Además, es una devoción muy contestada por los jansenistas, que tiene una fuerte presencia, no el jansenismo del XVII, sino lo que llamamos jansenismo del siglo XVIII, que era muy contrario a esta devoción para asociarla a la Compañía de Jesús. Y así vamos a llegar al XIX. Curiosamente, la restauración del culto al corazón de Jesús va a venir de la mano de la restauración de la Compañía por parte del rey Fernando VII. Y Fernando VII además no solamente va a restaurar la Compañía de Jesús, que va a sufrir durante todo el siglo muchos avatares, sino que además va a potenciar la devoción al corazón de Jesús. Va a ser una devoción que él mismo va a desarrollar. Todo el XIX, todo el siglo XIX va a ver cómo esta devoción crece muchísimo, no solamente por la propagación que de ella hace la Compañía de Jesús, sino por esas nuevas órdenes y congregaciones que van a surgir, por ser una devoción pues, fácilmente comprensible y una devoción que frente al racionalismo del XVIII toca, diríamos, lo que es más sensible del ser humano, el amor, esa apelación a los sentimientos de amor que brotan del corazón de Cristo. Miguel Ángel, llegamos a la mitad del programa, pero retomamos ahí en esa idea de expansión de la devoción de España al corazón de Jesús. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del centenario de la conmemoración que este año se produce al Sagrado Corazón de Jesús en España. Un descanso y seguimos con ustedes. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo los acontecimientos históricos y religiosos de la primera parte del siglo XX. El 30 de mayo de 1919 se consagra la nación española al Sagrado Corazón de Jesús. Erige un monumento en el Cerro de los Ángeles, que ocupa el centro geográfico de España. Todos los acontecimientos históricos y religiosos que ocurren en esta parte y final del siglo XIX nos ha expuesto don Miguel Ángel Dionisio Vivas con toda extensión y claridad de cómo España estaba renaciendo o por lo menos reviviendo con la exaltación del Sagrado Corazón. Y le preguntamos, Miguel Ángel, pero habíamos iniciado en el programa anterior una serie de acontecimientos históricos convulsos, muchos, amplios, incluso podríamos decir, pero había un movimiento religioso importante en la nación y ese movimiento también se concretó en un renacimiento o formación, como citabas anteriormente, esa vocación religiosa de España se manifiesta en nuevas órdenes religiosas que tienen un sentido de consagrarse al corazón de Jesús. También prodigaron, ¿no? Se aumentaron, renacieron, nacieron. ¿Cómo podíamos aclarar un poco todo eso? Sí, curiosamente el siglo XIX es un siglo en el que la vitalidad religiosa en toda Europa, pero en España en concreto, con el surgimiento de nuevas congregaciones y órdenes, es realmente excepcional. Curiosamente, una iglesia como la de España, que estaba sufriendo pues, todos esos traumas, todas esas convulsiones tan profundas, el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, al Estado-nación liberal,
la desamortización, la supresión de orden religioso, pero curiosamente va a generar un movimiento de renacimiento, de renovación, sobre todo a partir de los, diríamos, de los últimos decenios de siglo. Y muchas de estas congregaciones, también lo apuntábamos antes, van a surgir en este marco de devoción al corazón de Jesús. Podríamos decir que entre 1850 y 1950, es decir, ese siglo, que abarca finales del 19 y la primera mitad del 20, va a ser el momento de mayor fuerza de esta devoción al corazón de Jesús. Y muchas de las congregaciones van a querer ponerse bajo su vocación o también bajo la vocación o la protección, la consagración al corazón de María, porque la devoción al Inmaculado Corazón de María va a estar también muy ligada a esta devoción al corazón de Jesús. Ahora mismo se me viene a la cabeza, dentro de estas congregaciones, pues los claretianos, que va a fundar Antonio María Claret, y que son misioneros del Inmaculado Corazón de María. Bueno, o cuando el Beato Manuel Domingo y Sol, dándose cuenta de las graves carencias que tenían los seminarios españoles, funde la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Estos sacerdotes operarios diocesanos lo van a ser operarios diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, casi todas las órdenes y congregaciones que van surgiendo en este periodo se ponen bajo la vocación del Corazón de Jesús o del Corazón de María. Y van a generar, pues, esta alguna devoción, orden religiosa famosa, la Madre Maravilla, ¿no? por ejemplo, que va a renovar renovará el Carmelo y lo hará con una fuerte impronta, y el monasterio que tendrá allí, que fundará junto al Cerro de los Ángeles. Entonces, es todo un movimiento de profunda renovación dentro de la Iglesia española. Va a surgir también incipientemente lo que después va a ser todo el movimiento laical, porque no olvidemos que el siglo XIX va a ver surgir en Europa y luego a finales del siglo en España lo que será el origen de la acción católica. El movimiento católico que antes nos referíamos tiene una de sus manifestaciones más importantes en la llamada que la jerarquía va a hacer a los laicos de participar en la vida de la Iglesia y de cristianizar precisamente los ámbitos temporales. Será luego ya a lo largo del siglo XX y sobre todo con el Concilio Vaticano II cuando se desarrolle una teología del laicado más profunda, más amplia, pero ya en estos momentos va a haber esta llamada. Son laicos los que van a fundar algunos de los movimientos de espiritualidad importantes. Federico Zanan, cuando de alguna manera lance todo ese movimiento de atención a los pobres. Es un siglo muy rico. Yo a veces comparo el XVI con el XIX. Cuando así a priori uno piensa, bueno, ¿cuál es el siglo a nivel religioso? O llamativamente religioso más importante de la historia de España. Pues rápidamente vamos al XVI. Santa Teresa, San Ignacio. Pues curiosamente hay más santos beatos canonizados o en proceso de canonizar del XIX que del XVI. Hay más fundaciones del XIX que del XVI. Miguel Ángel, yo he leído tu trabajo porque a mí me agrada no solamente estar con vosotros en el estudio, sino también cuando me orientáis y me animáis a que lea y estudie, pues yo también recibo una segunda compensación o recompensa. Yo diría mejor recompensa. Y en ese trabajo, y tú hablas del apostolado de la oración, pero me llamó mucho la atención porque está muy detallado la vida del laico fundamentalmente. Sí, se trataba de ayudar. Hay que tener en cuenta también la mentalidad del XIX, una mentalidad que quiere de alguna forma ordenarte muy bien la vida para aprovechar el tiempo. Sí. El orden es una palabra que aparece muchas veces en el final del XIX, principio del XX. Entonces, se trataba de ayudar al crecimiento espiritual de la persona, pues marcándote un horario, marcándote una serie de prácticas que te ayudaran precisamente a crecer en esa vida espiritual, que es de nuevo lo que antes indicábamos. Ya la santidad, se empieza a plantear que la santidad no es algo reservado a una minoría, a los religiosos, a las religiosas, sino que, bueno, pues todo el mundo está llamado a santificarse, a crecer en vida espiritual,
hay una preocupación por la formación cristiana y por eso esta, diríamos, reglamentación o regulación, más que reglamentación, esta regulación de la vida, lo que pretendiera ayudar a la persona a poder vivir con más profundidad su vida espiritual. Sí. Y has señalado antes, y a mí no me importa que tú nos vuelvas a hablar, la Compañía de Jesús aquí tuvo una importancia vital, ¿no? Estamos habituados a entrar a un templo en donde está la Compañía de Jesús presente, además de el Santísimo y otras imágenes, pero siempre aparece ese sentido, yo diría profundo, espiritual, pero siendo tan intelectuales, esto da que pensar. El centro de ese templo es el corazón de Jesús. De alguna forma también es compensar lo intelectual con lo afectivo. Porque la devoción al corazón de Jesús incide sobre todo en esta dimensión afectiva. Esta relación personal, el amor de Cristo que se expresa, se manifiesta en su corazón traspasado, pues nos invita a amar, Sí, a ese amor que no es amado, y ahí aparecerá también el sentido de reparación, de expiación. Es toda una espiritualidad que la Compañía de Jesús va a ir desarrollando a lo largo del XIX, y no olvidemos que en efecto la Compañía de Jesús, dentro de este, diríamos, conjunto de nuevas órdenes, nuevas congregaciones que van surgiendo, la Compañía de Jesús ha renacido. La Compañía de Jesús fue suprimida, bueno, primero fue expulsada de Francia, de Portugal, de España a mediados del 18, fue suprimida por el Papa Clemente XIV, pero Pío VII, tras la Revolución Francesa, en 1814, va a restaurar la Compañía de Jesús. Y además, curiosamente, pudiendo echar mano de antiguos jesuitas que se habían mantenido como tales porque la compañía no pudo ser suprimida ni en Rusia ni en Prusia, porque tanto la zarina Catalina II como el rey de Prusia se opusieron y dijeron que la supresión papal no llegaba, no afectaba a sus reinos. Con lo cual, provincialmente... Datos muy curiosos e históricos. Muy curioso, muy y curioso. religiosos incluso. Sí, sí. Parece una contradicción. Que se salvara o se mantuviera un pequeño núcleo jesuita gracias a un país ortodoxo o a un país protestante. Y también es curioso que Carlos III, un hombre que no está en contra de la religión, estuviera en contra de la compañía. Siendo Carlos III un hombre profundamente piadoso. Sí. Pero de alguna forma la compañía se enfrentaba al rey en un aspecto esencial que es el regalismo, es decir, los reyes que quieren controlar todos los aspectos también de la vida de la Iglesia. Ahí tenemos en Toledo, cuando sale el corazón de Jesús, de la iglesia de los jesuitas, aunque hoy se llame de otra manera. Pero que históricamente ha estado vinculada a ellos. Vamos a situarnos, Miguel Ángel, en este tiempo ya de la segunda parte del programa, en el siglo XX. Y la devoción al corazón de Jesús continúa animándose, estimulándose, hasta, hemos dicho, erigir el monumento en el 1919. Pero aparece una figura importante. Es Mateo Crowley. Efectivamente. ¿Qué supuso esta persona para esta exaltación y continuación de la devoción? Pues él va a ser el gran promotor de una expresión concreta de la devoción al corazón de Jesús, que va a ser la entronización en las casas. El padre Mateo es una figura excepcional, un poco olvidada, o quizá demasiado olvidada en la actualidad, pero sin embargo tuvo en su época una dimensión internacional. Es decir, él era un religioso de los Sagrados Corazones, él nace en Perú, de padre inglés, muy pequeño va a ir al Reino Unido, con lo cual va a hablar perfectamente inglés, luego volverá a Perú, después a Chile, y él entrará como estudiante en uno de los colegios en Valparaíso de la Orden de los Sagrados Corazones, y allí va a tener una experiencia que va a marcar su vida, y es la experiencia de
o el testimonio del padre Damián de Molokai. El padre Damián que es de los era religioso de Sagrados Corazones. Ese testimonio de cómo el padre Damián muere acompañando a los leprosos en la isla de Molokai, le decidió hacerse religioso del Sagrado Corazón, de los Sagrados Corazones, perdón. Es que va por ahí, Sagrado Corazón, Sagrado Corazón. Hablamos de Jesús y María. Sí, sí. El padre Mateo va a ser muy brillante en sus estudios y los superiores le van a dedicar a la docencia. Y a principios del siglo XX, 1906, si no me equivoco, se produce en Chile un terrible terremoto que va a destruir la ciudad de Valparaíso. El padre Mateo se va a dedicar a atender a los heridos, a los supervivientes, y va a quedar agotado. Agotado de tal manera que los médicos van a recomendar a sus superiores que le den un tiempo para viajar. El padre Mateo va a venir a Europa, va a visitar Francia y va a visitar Paray-le-Monial. Y en Paray-le-Monial va a tener una experiencia que podemos decir casi mística, y él a partir de ese momento decide consagrarse su carisma particular a extender la devoción al corazón de Jesús. Va a ir a Roma, va de alguna forma a someter sus proyectos a la Santa Sede, le van a animar y de vuelta a América va a comenzar este apostolado en el cual un elemento central es la entronización de la imagen del corazón de Jesús en las casas. Esa entronización que no era simplemente poner una imagen del Sagrado Corazón, sino que conllevaba toda una espiritualidad, una presencia religiosa que obligaba a la persona a formarse con catequesis, con esas prácticas que hablábamos antes. Es decir, no es simplemente el dato fáctico de ubicar en un lugar de la casa una imagen del corazón de Jesús, conllevaba mucho más, conllevaba toda una espiritualidad, conllevaba una serie de prácticas de vida cristiana, conlleva unas exigencias. Bueno, pues esto inmediatamente se va a empezar a extender primero por América y pronto por Europa. El padre Mateo va a venir a España en 1914 tras visitar Francia. Esta Francia que está en plena Gran Guerra, que está sufriendo la invasión del Imperio Alemán, y el padre Mateo vendrá a España y en España va a encontrar de nuevo, aparece esta figura tan desconocida, ya creo que no tanto, sí. Pero del cardenal Guisasola. Yo insisto una y otra vez que es una figura excepcional. En todo momento. Sí, sí. Él como primado, don Victoriano Guisasola y Menéndez. Bueno, pues ahí tenemos el retrato que se conserva en la sala capitular de la Catedral Primada. Hicimos un programa dedicado a él. Pues el cardenal Guisasola va a apoyar desde el primer momento la actuación del padre Mateo. Y en una conferencia que imparte el padre Mateo, promovida por otra gran figura, en este caso un laico, un sociólogo, Severino Aznar, uno de los promotores de la renovación sociológica en España. No olvidemos que sociología a principios del siglo también es la forma como se denominaba a la doctrina social de la Iglesia. Las primeras cátedras de los seminarios sobre doctrina social se llaman cátedras de sociología. Bueno, pues Severino Aznar le va a invitar a un ciclo de conferencias y en ese ciclo de conferencias el padre Mateo va a lanzar la idea, que ya a principios del siglo se había hablado algo, pero no llegó a ningún puerto, de construir un monumento dedicado al corazón de Jesús. Entonces, además de esa consagración en las casas, que se hacía además, había un ritual muy... En la prensa de la época aparece una y otra vez cuando el padre Mateo iba a entronizar el corazón de Jesús. Daba lo mismo en casas humildes que en palacios, y bueno, tenía mucha repercusión en la prensa. Bueno, pues el padre Mateo lanza la idea de que además de esa presencia de la imagen del corazón de Jesús en las casas particulares, pues que haya un monumento que de alguna forma vincule al reino, vincule a España con el corazón de Jesús. Bueno, tuvo un éxito también extraordinario. Antes has indicado cómo la propia familia real colaboró. El debate, en uno de sus artículos decía que en un país en el que las obras se eternizaban, la obra de construcción del monumento fue rapidísimo.
también señalabas tú antes cómo la primera piedra se pone el 30 de mayo de 1916, una ceremonia que presidió el obispo de Madrid, Alcalá. Bueno, pues en 3 años, teniendo en cuenta que estamos Sí, sí. en medio de la guerra europea, en medio de la gran crisis que fue para España el año 1917, pues se va construyendo. Ahí tenemos la imagen de cómo quedó la obra final. Bueno, pues en 1919 pudo realizarse esta inauguración del monumento, pudo realizarse esta consagración de la que hemos hablado, y el padre Mateo estuvo presente. Él había vuelto a Europa, a otros países de Europa, Sí. para hacer... Animó a toda la nación, Sí, sí, porque hubo una hubo suscripción suscripciones nacional. nacional. Él y otro padre se dedicaron a predicar por España animando a la construcción del monumento. Fue el gran, diríamos, el Sí. gran motor. De tal manera que cuando se va a realizar la consagración, la prensa, en concreto el ABC, recalca en el número extraordinario que publicó al día siguiente sobre la consagración, recalca cómo cuando en medio de las órdenes religiosas que iban en procesión aparece el padre Mateo, la gente cómo le reconocía, la gente cómo le ovacionaba. Él no quiso tener ningún protagonismo ese día, sino que bueno, pues en esa procesión en la que iba pues representantes de todas las órdenes religiosas españolas, del episcopado, bueno, pues él iba allí en medio. Y la crónica del ABC nos narra que la gente, incluso espontáneamente, pedían que al padre Mateo se le nombrara hijo adoptivo de España. Tras la ceremonia de consagración y antes de marcharse de España, el padre Mateo presidió varias peregrinaciones al Cerro Los Ángeles, porque a partir de esa consagración del 30 de mayo, fueron numerosas las parroquias, las instituciones que peregrinaban al cerro. Y si pudiéramos ver en esta última parte del programa el monumento, para que veamos bien dónde está ubicada la imagen y hablar un poco de esta edificación o de esta, diríamos, ahí lo tenemos. Ahí tenemos Ahí tenemos. el nuevo monumento que se Sí. realizó tras la guerra, que repito, está enfrente del anterior. Ahí tenemos una vista Muy general. bonita. Hoy en día la imagen que tenemos es bastante diferente a la que vieron en 1919. 1919, por las fotos que también hemos visto, ahí se puede observar, nos encontramos con un cerro pelado, sin ningún tipo de Sí. vegetación, al fondo algunos olivares, pero un cerro pelado en medio de esa llanura de la Sagra, seca. Ahora, entre la plantación de los pinos, pues ha creado un entorno muy agradable, muy bonito. Y ahí podemos ver cómo nos encontramos aquí a la izquierda, por lo menos a mi izquierda, no sé si los telespectadores Sí, sí. será a su izquierda. Pero a la izquierda de la imagen. A la izquierda Sí. de la imagen nos encontramos con la ermita. Al lado está esa ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Al lado está el antiguo monumento. Y enfrente, tras esa gran explanada, ahí vemos la inscripción original. Tras la gran Sí. explanada está la actual basílica, es decir, cuando después de la guerra civil se va a reconstruir el monumento, se decide no solamente construir el monumento mucho más alto, con lo cual desde una gran distancia se puede divisar, sino que además se decide construir debajo pues, una gran basílica que pueda albergar actos religiosos. Tenemos, Miguel Ángel, tenemos que recordar, porque hay que recordar al escultor Aniceto Marinas y a Carlos Maura, el arquitecto, que también, como estamos haciendo un recordatorio de todos los personajes, dejar en el olvido a estos dos no está bien, ¿te parece? Efectivamente. Y además es poco habitual que poder ver las imágenes, los rostros
de ambos, que tuvieron tan gran papel en es en el este gran sitio. estímulo que había a nivel nacional. Oye, pero yo no conocía esa figura, tengo que reconocerlo, del padre Mateo. Cuando me he metido en tu trabajo y he leído, no había históricamente escuchado cómo todo este movimiento no solamente era un movimiento típicamente español, sino que habíamos traído todo ese sentimiento de Hispanoamérica también. Y eso es lo que más me llamó a mí y me reclamó. Bueno, en toda Hispanoamérica hay una fuerte devoción al corazón de Jesús, pero es que además el padre Mateo no solamente la extendió por América, además con esta forma concreta de entronización de la imagen del corazón de Jesús, bueno, por indicación del Papa Pío XI, se dedicó a extenderla por Oceanía. Estuvo en China, en Japón, en Oriente y posteriormente pasó a Estados Unidos y Canadá. O sea, tuvo una labor mundial. Sí, sí. Que finalmente se vio interrumpida por su enfermedad. En los últimos años él está marcado por una enfermedad terrible, que acabará pues tendrá problemas de corazón, tendrá un cáncer que obligará a cortarle la pierna y él va a morir, volverá a Chile. Bueno, una cosa muy curiosa, para que veamos la importancia que tenía el padre Mateo en su momento. El presidente de la República Chilena, que en Chile tenían el derecho de presentación heredado de la corona española, propuso al padre Mateo como arzobispo de Santiago de Chile. Y el Papa dijo que no, porque prefería tener al padre Mateo itinerante. Y es curioso, Sí. una labor, diríamos, agotadora, pero excepcional. Él de carácter mundial. Por eso llama la atención este olvido en el que ha caído su figura. Recientemente se ha publicado, ahora no me acuerdo, una de sus obras, la más importante, acaba de ser editada por la BAC con un prólogo del obispo auxiliar de Getafe, de don José Rico. Esta obra, que me van a perdonar mis oyentes, porque estoy intentando recordar, pero se me olvidó. Pero es su gran obra en la que expresa su devoción al corazón de Jesús. Y ha salido recientemente a la luz, con lo cual conocer, leer ese libro, que no se había reeditado desde principios del siglo XX, en los años 20, yo creo que son las últimas ediciones, pues podemos de nuevo acercarnos a esa obra con el lenguaje propio de la época. Uno lee los textos y bueno, pues evocan quizá pues, otra sensibilidad, pero es una obra perfectamente válida que nos ayuda a entender y a profundizar en esa devoción al corazón de Jesús. Miguel Ángel, llegamos al final del programa. Yo pienso que hemos hecho un recorrido histórico-religioso del acontecimiento y del tema. Celebramos el centenario. Yo iniciaba el programa el 30 de mayo de 1919. España se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Pues con esta idea y esta frase quiero terminar, si te parece. Perfecto. Así que, y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación a este programa. Y también a ustedes, como siempre, agradecerles que el corazón de Jesús, la idea de religión, está tan unida al hombre que sea con una advocación u otra, pero el sentimiento religioso del hombre le tiene por naturaleza. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el programa y hasta la próxima semana.